Pues, Padre Inocencio, gracias otra vez por su sí, por su compromiso, por sus conferencias, por sus enseñanzas, que todas, como es la forma o el foco de Mordadeo, van alrededor de la Virgen, de nuestra Madre en el cielo. Y hoy pues hablaremos sobre la Virgen, el Evangelio, las palabras de la Virgen, el Evangelio, que bueno, no son muchas, pero me imagino que usted habrá llegado a la conclusión que no sobra ninguna, ¿no? Que son todas las exactas. Que sepan todos los que nos están viendo que podrán hacer preguntas por el canal de YouTube. Y bueno, Padre Inocencio, empiece ya, ¿eh? Y cuando quiera le escuchamos y haremos lo que usted diga. ¿De acuerdo? Claro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, un saludo fraternal, cariñoso. Pedimos disculpas por los minutos de retraso en comenzar esta conferencia. Pues son cosas que suceden a veces en la parte técnica, pero ya estamos aquí. Y queremos hablar hoy de las palabras que la Virgen pronunció, según nos lo dicen dos evangelistas, San Lucas y San Juan. Que todas las palabras que la Virgen dijo están en el capítulo 1 y capítulo 2 de San Lucas y en el capítulo 2 de San Juan. Comencemos diciendo que el puesto que tiene la Virgen María en la historia de la salvación no lo ha escogido ella por su propia cuenta. Dios se lo ha dado. De tal manera que nosotros no podemos quitar lo que Dios ha dado. Dios ha escogido a la Virgen María desde toda la eternidad para que fuera su colaboradora en la obra de la redención y de la salvación humana. No va a ser ella la que salva, va a ser el mismo Dios que luego se va a encarnar, el Hijo de Dios hecho hombre. Esto es sumamente importante, porque María Santísima ocupa un puesto que Dios Padre le ha dado, Dios Hijo le ha comunicado y Dios Espíritu Santo, colaboradora del Padre e hija predilecta, colaboradora del Espíritu Santo y templo especialísimo, colaboradora del Hijo y Madre del Dios encarnado. Esto es sumamente importante. Es cierto que la Biblia no habla mucho de la Virgen para lo que pudiera hablar. No obstante, ella ha estado en todos los momentos más importantes de la historia. Ha estado a veces como promesa. Por ejemplo, vamos a la primera página de la historia, cuando Adán y Eva cometen el pecado original. Ahí está la Virgen como promesa. Capítulo 3, versículo 15, 16 del Génesis. Enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ésta aplastará tu cabeza. Estaba prefigurada en algunas mujeres del Antiguo Testamento. Y el profeta Isaías dirá, la llamará la Virgen, ¿verdad? Que está encinta y que da luz al Dios con nosotros. Y el profeta Miqueas diría que no habría la paz hasta que no viniera la parturienta, la que da luz. Y bueno, antes de venir el Hijo de Dios, viene primero como aurora la bienaventurada Virgen María. Y luego Él vendrá como sol de justicia. Ella es el último eslabón del Antiguo Testamento y el primer eslabón del Nuevo Testamento. ¿Cuántas palabras dijo la Virgen? Pues miren, hay autores que dicen que dijo 5 palabras. Hay otros que dicen que dijo 6 y hay otros que dicen que dijo 7. Y ahora les voy a ir explicando por qué. Los que dicen que fueron 7, me voy a incluir entre ellos, toman un lugar donde la Virgen no dice la palabra, pero la Escritura dice que saludó a la Virgen María.
Lucas 1:40 dice, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Se sabe que el saludo fue shalom, ¿verdad? La paz mesiánica. Pero no hay la palabra exacta que la Virgen dijera ahí. No obstante, algunos autores consideran que esa es una palabra. También me explico. En el capítulo 2 de San Juan, en las bodas de Caná de Galilea, la Virgen sí dijo dos palabras. Digo dos palabras, tomando la palabra en toda una frase que dijo la Virgen. No tienen vino. Esa es la primera. Segundo, hagan lo que Él les diga. Hay autores que juntan las dos palabras. No tienen vino con hagan lo que Él les diga. Y de ahí, porque dicen algunos que son 5 palabras. Nosotros vamos a regirnos como si fueran 7 palabras que dijo la Virgen María. Además, 7 es un número bíblico muy hermoso, el número de la perfección. Ahora, las palabras que dijo la Santísima Virgen María, que las tenemos escritas, y son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, no fueron dichas solamente por ella en un momento de circunstancia que Dios colocó, sino que son unas palabras que sirven al estar en el Evangelio para toda la humanidad. O sea, viene a ser la Virgen Santísima en las palabras que pronunció, que eran actitudes de su corazón, un modelo y un ejemplo también para cada uno de nosotros. Vamos a meditar. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo la Virgen María? Está tomada en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 34. Cuando el arcángel Gabriel le dice a la Virgen que Dios la ha elegido, primero la llama la llena de gracia, el arcángel San Gabriel. El nombre de ella era María, ¿verdad? Elegida, excelsa, pero ella es llamada por el arcángel Gabriel la llena de gracia. Y va el arcángel Gabriel en el nombre de Dios a decirle que ha sido elegida. No temas, has hallado gracia a los ojos de Dios. Y entonces le dice que va a ser madre. Y aquí viene la primera palabra de la Virgen. Le dice así, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Vamos a explicar un poquito el contexto de esta palabra para que luego podamos entender mejor el texto. Primero, cuando le dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La palabra conocer en la Biblia significa varias cosas, o sea, como conocemos algo, pero también significa, se aplica al hecho de la intimidad en el matrimonio, o sea, tener relaciones íntimas. Entonces dice, Adán conoció a su esposa y le dio a un hijo, ¿verdad? Entonces, en ese término significa, ¿cómo podrá ser esto? Pues no he tenido, no tengo, ni pienso tener relaciones íntimas con ningún hombre. Esto es importantísimo decirlo. Ahora, la Virgen María estaba prometida a San José. La Virgen era muy joven. En ese tiempo, normalmente eran los padres los que decidían con quiénes se iban a casar los hijos, ¿verdad? Pues la Virgen tenía entre 14 y 17 años. No sabemos la edad exacta, pero bien joven, entre 14 y 17 años. El matrimonio de los judíos tenía 2 partes. Uno se llamaba desposorios y el otro cuando ya llevaban la mujer a la casa. Era en dos etapas. La primera ya era con un matrimonio, pero no consumaban el matrimonio. Él seguía viviendo en su casa y ella seguía viviendo en la casa de sus padres. Pero ya había la promesa, y una promesa ya que constaba. Entonces la Virgen María, cuando se le aparece el arcángel Gabriel, ya estaba desposada con San José. No vivía todavía bajo el mismo techo en que vivía San José. Esa era la segunda etapa. De hecho, luego ella va a ir a las montañas de Ain Karim, donde está su prima Isabel, y cuando viene es que San José se da cuenta de que tiene signos de embarazo. Ahora, una cosa, ¿cómo es eso de que no conozco varón? Hubiera sido normal que le dijera, vas a tener un hijo, porque si estaba casada, aun cuando faltaba completar, repito, la segunda parte del matrimonio, la segunda etapa, pues la Virgen podía haberse alegrado y dice, sí, claro que bueno, yo quiero tener un hijo.
Además, todas las mujeres judías anhelaban ser la madre del Mesías. Pero cuando la Virgen le dice, ¿cómo podré yo ser madre? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Está diciendo que ella no solo no ha tenido, sino que no tiene ni va a tener relaciones con San José. Eso está claro. Si no, no tendría sentido esa frase. Está hablando de la virginidad de María Santísima. O sea, la Virgen Santísima se había consagrado a Dios desde muy niña y le había consagrado su virginidad también. Alguien pudiera decir, bueno, ¿y San José? Miren, esto todo fue elegido y escogido por el Señor nuestro Dios. Ciertamente la Virgen tenía que haber hablado con San José y decirle, mira, si nos vamos a casar, vamos a vivir como hermanos. Yo he consagrado mi virginidad al Altísimo para indicar que todo mi corazón es solo de Él, exclusivamente de Él, y realmente directamente con Él. También en el matrimonio se consagra uno a Dios y uno se entrega a Dios a través también del esposo o de la esposa. Entonces, la Virgen Santísima aquí nos declara con esta frase de que ella, que era virgen, iba a seguir siendo virgen por siempre. ¿Y qué respuesta darle a esas personas que dicen, ajá, pero ¿cómo puede ser eso? Miren, aquel a quien ella iba a recibir y a dar a luz era alguien muy especial, era Dios. Entonces, esta es la razón por la cual la virginidad iba a reflejar el amor más grande que hay a Dios directamente, haciendo el sacrificio de toda su vida. Y eso lo aceptó Dios. Además, la virginidad, todos los privilegios de la Virgen María tienen que ver también con Jesús de Nazaret. Con esto está expresando que el hijo de ella no era un hijo cualquiera. Por supuesto que Dios, vamos a decir teológicamente, ontológicamente, podía haber hecho que también el Hijo de Dios se encarnara con la intercesión de San José, pero ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios es que fuera de una virgen, como había profetizado el profeta Isaías. La Virgen está encinta. Dicen los padres de la Iglesia con mucha sabiduría, lo mismo que un rayo de sol pasa a través de un vidrio sin romperlo ni mancharlo, así el Hijo de Dios encarnado pasó a través de la integridad purísima de la Virgen sin romperla ni mancharla. Por eso la Virgen Santísima es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y San José tiene mucho mérito. Es el único caso en la historia de la salvación donde Dios le pide a un hombre, ¿verdad?, que se casa, que sea célibe, digamos entre comillas que sea virgen, porque es una expresión también para los varones. No se ve hoy muy bien en este mundo en que vivimos, se habla de celibato cuando se refiere a un hombre y se habla de virginidad cuando se refiere a una mujer. En esta palabra, dos cositas más quiero decir. Primero, vemos a la Virgen dialogar con Dios. O sea que la Santísima Virgen María dialoga con el Señor a través del ángel en este caso. No se queda calladita ante Dios, sino que ella le pide al Señor que la ilumine, que la guíe. Busca de alguna manera cómo hacer la voluntad de Dios con lo que le está diciendo ahora el arcángel Gabriel. Ya ella se había consagrado en virginidad y ahora el arcángel le dice que va a ser hijo. ¿Cómo conciliar entonces la maternidad con la virginidad? Y aquí nos enseña la Virgen una virtud, la virtud de la prudencia. Una mujer que es prudente, que está midiendo las consecuencias de sus actos. Qué interesante si nosotros imitáramos a la Virgen María en las decisiones que tenemos que tomar, pensando en cuáles son las secuelas de nuestras acciones. Entonces la Virgen María pronuncia esta primera palabra, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el arcángel San Gabriel le dice, no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
te cubrirá con su sombra, porque el que va a nacer será llamado Hijo de Dios. No lo he leído en ningún libro, no se lo he escuchado a ningún predicador. Yo pienso que la primera persona humana que conoció que Dios era trino es la Santísima Virgen María. Sabemos que en el Antiguo Testamento no se reveló la Santísima Trinidad. Se reveló el monoteísmo, que significa que Dios es uno solo y que hay un solo Dios. Es Jesús quien nos va a revelar que Dios, que es uno solo, es trino, que en él hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿cuánto entendió la Virgen? Cuando lleguen al cielo le preguntan. Pero ahí el arcángel Gabriel está diciendo que el Padre la envió porque quiere que el Hijo se haga carne en sus entrañas. Y esto va a ser por obra del Espíritu Santo. De alguna manera la Virgen debe haber entendido que en Dios había tres personas. O sea, para mí es la primera persona humana que conoció la existencia de la Trinidad de personas en el misterio de Dios. Les repito, no se lo he escuchado a ningún predicador, no lo he leído en ningún libro, es una opinión nada más del padre Inocencio Llamas. Ante esta expresión de la Virgen y del arcángel Gabriel, viene la segunda palabra, está tomada de Lucas 1:38. Le explica, ¿verdad?, el arcángel Gabriel, y la Virgen dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Le oí una vez a un predicador preguntar cuál creen que es la palabra más importante de la Biblia. Evidentemente, pues no sé cuál será esa palabra más importante. Alguno dije, bueno, él dijo que según él era el capítulo 4 de la primera carta de Juan, versículo 16, que dice que Dios es amor. Yo creo que esta palabra es una de las palabras más importantes de la Biblia. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Decía San Agustín, Dios que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. O sea, que la encarnación del Hijo de Dios, la venida del Hijo de Dios a hacerse hombre, queridos hermanos, viene por esta palabra que dijo la Santísima Virgen María. Fíjense la importancia de esta actitud y de esta palabra. Tanto así que el Verbo, el Hijo de Dios, se hace carne porque la Virgen María dijo: he aquí, yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Sabe, mis hermanos? Lo hemos predicado en algún otro momento, que todos los males que hay en el mundo vienen de que Eva, la primera mujer, y luego Adán, el primer hombre, en lugar de ser esclavos de Dios, que era la verdadera libertad, quisieron ellos, usando un libertinaje, ser dioses. Y ahí, en lugar de confiar en Dios y adaptarse a la palabra de Dios, quisieron ellos realmente seguir su propio camino, no la palabra de Dios, sino sus propias palabras. Diría el Papa San Juan Pablo II en una de sus encíclicas: el genio perverso de la sospecha, así llama el demonio, logró hacer que Eva sospechara, dudara de la palabra de Dios. Y ahora tenemos a la nueva Eva que dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué significa esclava del Señor? Que ella no quiere hacer en su vida nada que no sea la voluntad de Dios. Que ella ha venido a la tierra, está clara y consciente, solamente para cumplir un designio de Dios, la voluntad del Señor. También explicamos una vez, lo voy a repetir ahora. A mí me gusta, cuando hablamos de libertad, hablar de libertad, libre albedrío y libertinaje. Libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano de elegir. Ustedes ahora podrían haber elegido estar en otra parte, sin embargo eligieron escuchar esta conferencia. Eso es ya libre albedrío, nadie los obligó. Ahora, el libertinaje es cuando uno elige lo que no le conviene.
elige el vicio, el pecado, la puerta ancha que lleva a la perdición. Uno cree que es libertad, es libertinaje. Y la libertad es cuando uno elige lo que realmente es la voluntad de Dios en su vida. De tal manera que la esclavitud a Dios es la libertad plena, porque realmente se realiza en nosotros el plan amoroso de Dios, que es que seamos verdaderamente felices. Hágase en mí según tu palabra. ¿Con qué prontitud dice la Virgen María después de ese diálogo con Dios esta palabra? Y en ese mismo momento, por obra del Espíritu Santo, el Hijo de Dios, es Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarna en el vientre purísimo de María. Le dice sí primero con su corazón y ahora con su vientre purísimo. Y ¿saben lo que dijo el Hijo de Dios cuando se encarnó en esas entrañas de la Virgen María? Alguien dirá, ¿y cómo saberlo? Es que la Biblia lo dice en la carta a los Hebreos. El Hijo de Dios cuando se encarnó dijo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Qué interesante. Luego Jesús lo repetiría muchas veces, yo no hago nada por mi propia cuenta, yo solo hago la voluntad del Padre. ¿Saben que Jesús había dos voluntades? ¿Cómo es eso? Claro, la voluntad como Dios, Hijo de Dios, y luego la voluntad como ser humano. Voy a hablar un poquito en misterio aquí. Ahora, la grandeza ahí en esto que estamos hablando es que la voluntad de Jesús siempre se identificó con la voluntad del Hijo, que era Él, y con la voluntad del Padre. O sea, la voluntad humana de Jesús, con la voluntad divina, siempre estuvo en consonancia con la voluntad del Padre. Por eso se acordarán cuando Jesús anuncia que va a ir a Jerusalén y que lo van a meter preso, lo van a clavar en la cruz. Y Pedro dijo, jamás te suceda eso, ¿cómo se te ocurre? Y Jesús le dijo, apártate de mi vista, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Y eso que San Pedro creía hacerle una gracia a Jesús, porque quería librarlo de la muerte. Y él pensaba que realmente estaba haciendo lo mejor para él, pero no era la voluntad del Padre. Una de las cosas que tenemos que hacer después de esta enseñanza es tomar unos minutos de silencio y pensar, yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Porque nosotros nos ocupamos de muchísimas cosas. Nos preocupamos por muchas cosas. Y hay una sola cosa de la cual nos debiéramos preocupar. Es hacer la voluntad del Padre Celestial con amor en todo tiempo. Jesús nos lo enseñó también en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bien. Y Señor, que se haga en nuestra vida tu voluntad. En la Virgen se hizo siempre la voluntad de Dios, solo la voluntad de Dios. Por eso Virgen María no solo fue concebida sin pecado original, sino que nunca cometió ningún pecado. Ella no tenía la concupiscencia, la tendencia al mal, pero tenía el libre albedrío. Tampoco Adán y Eva tenían la concupiscencia cuando pecaron, y sin embargo ellos pecaron. La Virgen nunca pensó, habló y nunca obró en desacuerdo con la voluntad y el plan que Dios tenía. A veces lo veremos en una palabra próxima, no lo entendía. Y ella, ¿cómo hacía? Caer en fe en las manos del Señor. Vamos a la tercera palabra, Lucas 1:40. Dice que, acuérdense, le dice el arcángel Gabriel, tu prima Isabel, que es estéril y ya es una mujer, ¿verdad?, entrada en años, ha quedado encinta. Está en el 6º mes de su embarazo. Eso lo escucha la Virgen María, prima de Santa Isabel. ¿Qué hace la Virgen María? Dice el evangelista que presurosamente, o sea, con prontitud, cuando se entera de que su prima Isabel está embarazada de 6 meses, que es una mujer anciana. Acuérdense también que en aquel tiempo, a los 40 años ya uno era anciano. Yo no sé la edad que tendría Isabel exactamente. Sabemos de la Virgen María que por lo menos ella vivió más de 45 años en la vida terrenal.
probablemente 50, que era una vida larga en aquel tiempo. Pero ya Isabel era una mujer anciana y además era estéril. O sea, había dos razones por las cuales ella no hubiera concebido. Y además da a entender también cuando el arcángel se aparece a Zacarías, que ya Zacarías había perdido también su virilidad. Por cierto, Zacarías no cree y queda mudo. La Virgen sí cree. Era más difícil que la Virgen sin concurso de varón quedara embarazada que Isabel con el concurso de su esposo lo quedara. Eran dos cosas muy difíciles. Pero la Virgen María cree en la palabra de Dios nuestro Señor. Y aquí es donde dice que la Virgen corrió presurosa, dice, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. La Virgen iba embarazada, iba encinta. Llevaba en su vientre ya al Dios encarnado en unos días nada más. Alguien dijo con mucha verdad que la Virgen es el primer sagrario del mundo. En el sagrario se conservan las hostias consagradas después de la misa, ¿verdad? Ahí queda Jesús sacramentado. Hay también alguien que dijo que es la primera custodia del mundo. La custodia es un instrumento litúrgico donde se coloca la hostia consagrada para la solemnidad de la adoración. Entonces la Virgen es como una custodia, como un sagrario ambulante, porque ya llevaba al Hijo de Dios en su seno y lo llevó a la casa de Isabel. Qué interesante que la Virgen nos visite hoy, visite nuestra casa. Ojalá tengamos algún cuadro de la Virgen en la casa, alguna estatua de la Virgen bendecida en la casa, y que realmente la saludemos nosotros a ellos también con el Santo Rosario, que anhelemos que la Virgen visite nuestro hogar. Evidentemente, si la Virgen va a visitar nuestro hogar, no vamos a tener allá elementos de vulgaridad, de pornografía, de nueva era, porque sería como una ofensa a ella. ¿Y qué pasa cuando la Virgen saluda a su prima Isabel? ¿Con qué nombre la saludó? Shalom. Para nosotros Shalom es paz, pero la paz nuestra no es todo lo que significa Shalom para un judío, que es plenitud. El Shalom es todo, es la gracia, es la paz, es la presencia de Dios, es la bendición del Señor, es el bienestar, es un saludo que tiene todo un significado muy profundo. Apenas María Santísima saludó a su prima Isabel, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y Juan Bautista brincó de gozo en el vientre materno. Claro, la Virgen María, que estaba llena del Espíritu Santo, lleva a Jesús, que es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y apenas saluda a su prima Isabel, ocurre un Pentecostés en casa de Isabel. Ay, si la Virgencita nos saludara hoy y tuviéramos también un Pentecostés. Luego también Zacarías quedó también lleno del Espíritu Santo. Tanto que Isabel le dice, Isabel recibe luego carismas y recibe palabra de conocimiento y le dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? No se lo había dicho nadie. La Virgen no se lo había dicho a nadie, ni a San José, a nadie. Y resulta que ahora su prima Isabel, a quien ella visita, le dice que ella es la madre de su Señor. O sea, es la madre del Mesías, es la madre de Jesús, la madre de Dios. Apenas tu saludo llegó a mis oídos, la criatura empezó a brincar en el vientre materno. Un predicador decía que el primer baile carismático que ha habido en la historia fue cuando la Virgen visitó a su prima Santa Isabel. Y luego Isabel pues también quedó llena del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Por eso cuando se pide al Espíritu Santo, que se le pide a Jesús, porque el que envía el Espíritu Santo es Jesús. Pudiéramos decirlo de dos maneras. Lo envía el Padre por medio de Jesucristo o lo envía Jesucristo desde el seno del Padre. Siempre hay que hacerlo con la intercesión de la Santísima Virgen María. De hecho, cuando hubo el Pentecostés en el cenáculo, quien estaba ya pidiéndolo con la iglesia primitiva era también la Santísima Virgen María. Qué interesante la relación de la Virgen con el Espíritu Santo. Les decía en una conferencia una frase del Papa San Juan Pablo II,
que la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy es un nuevo Pentecostés. Y vendrá ese nuevo Pentecostés. San Luis María Griñón de Montfort lo decía. La Virgen en uno de los últimos mensajes también habló en las fiestas cercanas a Pentecostés de que había que pedir la unción del Espíritu Santo para toda la humanidad. Y decía también Conchita Cabrera, Beata Conchita Cabrera, que realmente vendrá un nuevo Pentecostés para todos los sacerdotes y para toda la humanidad. Por eso, ese nuevo Pentecostés no vendrá sin la intercesión de la Virgen María, como vino ese Pentecostés para la casa de Zacarías y la casa de Isabel. Y aquí viene una palabra que es la palabra más larga en la meditación de la cuarta palabra, Lucas 1, 46, 54. Es lo que llamamos el Magnificat. La Virgen Santísima entona un himno. Dicen los entendidos que esta oración es como un resumen de todos los himnos que hay en la Biblia en el Antiguo Testamento. Esta es una oración que ha rezado la Iglesia a lo largo de todos los siglos. O sea que una de las oraciones más rezadas se sigue haciendo cada día en vísperas es exactamente el Magnificat. Me vino nuevamente un testimonio que me dieron una vez. La Madre Angélica, que ya se fue al cielo, es la, como saben ustedes, la que fundó la televisión EWTN, que ha hecho muchísimo bien, queriendo hacer dónde colocar las antenas. Ella era una mujer con unos dones también muy especiales. Y le decían que no, que ahí no. El arcángel Miguel le había dicho que ahí sí. Luego descubrieron en ese lugar una serie de metales que había, era el mejor lugar para recibir las ondas. Pero a lo que voy, ¿saben? En una ocasión había que abrir, ¿verdad? Para poner una piedra fundamental. Y empezaron a salir víboras, 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 serpientes, serpientes. Y ella empezó a rezar el proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y desaparecieron las víboras. O sea que una de las oraciones, y este solo es un testimonio, ¿verdad? Para vencer al maligno, es rezar esta oración que hizo la Virgen María, que es su cuarta palabra. Y primero voy a leerla haciendo la oración y luego voy a hacer algún comentario. Dice la Virgen: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su sierva, de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el poderoso. Santo es su nombre. Su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por los siglos. Una oración espectacular. Voy a subrayar algunos elementos. Miren, esta oración refleja qué piensa la Virgen de sí misma, pero algo más importante, qué piensa la Virgen de Dios. ¿Qué conocimiento tenía la Virgen de Dios nuestro Señor? Por eso dice la Virgen: proclama mi alma la grandeza del Señor. Dios es grande, es la grandeza misma, es omnipotente, es infinitamente sabio, infinitamente consciente de todo y lo sabe todo. Es infinitamente sabio, infinitamente presente, infinitamente misericordioso, es infinitamente en el amor, es infinitamente grande, no cabe en el universo aunque esté en todas partes. Omnisciente, quería decir antes, que todo lo conoce, que todo lo sabe al mismo tiempo. O sea que la Virgen tiene un concepto de Dios realmente como Dios es y puede tener una criatura. No en vano ella es trono de sabiduría. ¿Y cómo llama a Dios ahí?
el Salvador, su Salvador. Y es que Dios salvó a la Virgen si no tenía pecado. Claro, a nosotros Dios nos salva levantándonos cuando hemos caído. A la Virgen la salvó no permitiendo que cayera. Y ella lo reconoce como su Salvador. Lo reconoce como el Todopoderoso. Lo reconoce como el Santo. Lo reconoce como misericordioso. Y lo dice 2 veces, habla de la misericordia del Señor. Estamos en tiempo de misericordia, en tiempo de gracia. Nos lo dice ahora también la Santísima Virgen María, que Dios es misericordioso, que ella ha venido en el nombre de Dios. Y ella proclama que el Todopoderoso ha hecho en ella obras grandes, ha hecho maravillas. Proclama que todo eso es porque ella es su esclava. Al ver la humillación, la humildad de su sirvienta, de su esclava, de su sierva. Y luego nos vuelve a decir que a los que son soberbios, orgullosos, llenos de vanagloria, engreídos, los despide con las manos vacías. Y al que es humilde, lo ensalza, lo llena. Eso diría luego Jesús. El que se ensoberbece es humillado, el que se humilla es enaltecido. La más humilde de las criaturas, la bienaventurada Virgen María, proclama que el Todopoderoso, gloria a su nombre, ¿verdad?, ha hecho en ella maravillas. Hay gente que cree que la humildad es decir, yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada, yo no tengo ninguna cualidad. Y eso es falso. La humildad es una virtud por la cual uno reconoce la verdad. Reconoce que por sí mismo no puede hacer nada bueno. Jesús dijo, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Pero reconoce que hay muchas cosas buenas en uno, que no es por mérito propio, sino que es porque Dios las ha dado por gracia, o sea, gratuitamente. Hay personas entonces que dicen, yo soy basura, yo soy un gusano, no valgo para nada. Mire, esa es una manera sofisticada de llamar la atención. Se hace uno la víctima para que le den ahora no porque estamos en pandemia, así un golpe en el hombro y le digan, no, que sí sirve, que sí vale. No se trata de llamar la atención de sí mismo. Se llama eso falsa humildad. Se llama humildad reconocer que todo lo bueno que tenemos, maravillas, ya la vida es una maravilla, la gracia de Dios es una maravilla, vivir cada día es una maravilla. Tantos dones de Dios nos lo ha dado el Señor, nos lo ha dado el Altísimo. Y aquí la Virgen Santísima da una orientación maravillosa para la humanidad. Es exactamente el camino de confiar en la misericordia de Dios, de ser humilde de corazón, reconociendo la propia debilidad, sí, pero reconociendo la grandeza de Dios que obra maravillas en nosotros. Mire, cada cristiano en este caso católico, debiera escribir un libro reconociendo las cosas lindas que Dios ha hecho en él. Algo parecido al libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí, el libro de los Hechos de los Apóstoles es ver cómo el Espíritu Santo obraba a través de la iglesia. Nos muestra el nacimiento de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, y ya Jesús había muerto, había ido al cielo. Ahora resulta que Jesús vive en Esteban, Jesús vive en Felipe, Jesús vive en Pedro, Jesús vive en Juan, Jesús vive en Pablo. O sea, y cómo a través de ellos el Espíritu Santo obraba maravillas. De pronto, si tuviéramos que hacer nosotros un libro, teníamos que hacerlo todo solo con debilidades, con pecados, con caídas, sería muy triste eso. Por supuesto que nuestra historia es una historia de salvación, porque es una historia donde sí pecamos porque somos débiles, pero es más lo que Dios ha hecho en nosotros que lo que nosotros podemos hacer incluso de pecado. Por eso hay que pedirle hoy al Señor que nos permita reconocer las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Y no hace más maravillas porque nosotros no confiamos en Él, porque no le dejamos obrar, porque no somos como la Virgen, como dice el evangelista, no el profeta, como barro en manos del alfarero que pueda hacer con nosotros un vaso nuevo. ¿Usted piensa que Dios ha hecho maravillas en usted? ¿O solo está
viendo la situación de pecado, de debilidad. Pidámosle al Espíritu Santo, que es el que nos enseña a reconocer nuestros pecados, eso es cierto, pero también nos enseña a reconocer las maravillas de Dios, lo grande y hermoso que es el Señor. Todos nosotros deberíamos dar testimonio de las maravillas que Dios hace en nuestra vida, en nuestra familia, en amor de Dios, en nuestra comunidad, donde el Señor nos coloca. Porque Dios no hace cosas feas. Dios todo lo que hace es maravilloso. Ustedes que son casados tienen hijos y que ven la sonrisa de esos niños, la belleza de esas muchachas, la fuerza de esos jóvenes, reconocer, ¿verdad? Todo lo hermoso que Dios ha hecho en su vida. Esta es una oración que debiéramos aprender de memoria. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha hecho maravilla, ¿verdad? Y bueno, la rezamos los sacerdotes todos los días en las vísperas, las comunidades religiosas. Hagámosla porque es una fuerza muy grande en contra del mal. Bien, vamos a la quinta palabra. Lucas 2, 48. Les recuerdo el contexto. El contexto es el siguiente. La familia de Nazaret, muy cumplida, iba todos los años en tiempo de Pascua a Jerusalén. Iba la Virgen, San José y el niño Jesús. Los niños acostumbraban a ir con la mamá. Había una edad, más o menos los 12 años, ¿verdad?, en que el niño ya hacía como una especie de profesión de fe y podía ir ya con los padres, con los papás. Esa era la edad en que estaba el niño Jesús. Entonces, el niño Jesús siempre había ido con su mamá. Entonces, la Virgen, cuando van de regreso, no iban juntos los hombres y las mujeres. O sea, los hombres iban en un grupo y las damas iban en otro grupo. La Santísima Virgen María piensa, ya el niño Jesús, y ahora va con su padre adoptivo, claro, San José. Y San José, que no ve al niño con él, dice, bueno, el niño Jesús viene con su madre María. Resulta que va a hacer un día de camino y claro, luego se juntaban los hombres y las mujeres en ese lugar. ¿Y dónde está Jesús? No está Jesús. Y San José, pero no está contigo, ¿no? Y no está contigo, ¿no? Tremendo. Por eso la Virgen es modelo también de todas las situaciones dolorosas de vida, menos de ser pecadora, de una madre que pierde un hijo, de una madre que ya Herodes se lo había perseguido para quitarle la vida. Y ahora su tesoro, que era el tesoro verdadero, no lo tiene. ¿Dónde está? Corren de nuevo atrás sin descansar, ¿verdad? Una noche van, lo empiezan a buscar entre los familiares, los amigos, todavía había mucha gente en Jerusalén. Al tercer día lo consiguen en el templo, haciendo preguntas y dando respuestas a los escribas de la ley, a los doctores, digamos, del Antiguo Testamento. Y aquí viene la palabra de la Virgen. Hijo, ¿por qué te has portado así? ¿No ves que tu padre y yo afanados, angustiados, dice otra palabra, te buscábamos? Y Jesús dice una palabra, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía ocuparme en las cosas de mi Padre? La Virgen María no entendió la respuesta que dio Jesús. Dice el evangelista que meditaba, guardaba y meditaba esas palabras que Jesús le había dicho. Entonces, vamos ahora a la explicación de esa palabra. Hijo, ¿por qué te has portado así? ¿No ves que tu padre y yo afanados te buscábamos? La Virgen María sabía, por revelación del ángel, además, cómo había sido concebido, todo lo que había pasado en Belén, la profecía de Simeón. La Virgen sabía bien que ese niño, que era su hijo, era Dios. Pero ella no veía la divinidad, solo veía la humanidad de su hijo. Entonces, para ella era como una prueba ver solo la humanidad y seguir creyendo que sin embargo era Dios. Y ahora ante estas frases es como si por una rendija positiva
saliera una luz y ese niño, que era Dios, le está diciendo a la Virgen, acuérdate, acuérdense, ¿quién soy? Yo tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre. O sea, no solo soy un niño como los demás, tengo una misión de cumplir la voluntad del Padre. Hay una frase del Papa San Juan Pablo II, cuando comenta esta palabra de la Virgen, que me llama muchísimo la atención. Dice que la Virgen, a la Virgen no se le ocultó, no se le quitó, no se la privó de la fatiga del corazón y de la noche oscura. En esta palabra, la noche oscura habían perdido al niño Jesús. Era una oscuridad muy grande para ellos. El niño Jesús era la luz. Estaban buscando. Pero a una hora tiene una fatiga del corazón. No hablamos del punto de vista físico, que tuviera taquicardia la Virgen María. ¿Cuál era la fatiga del corazón? Estoy viendo a mi hijo, es un niño. Y ahora resulta que yo no veo al Dios en él. Yo lo creo, pero mis ojos no lo ven. Y entonces esto me causa una fatiga, ¿verdad? La fatiga de no poder ver la divinidad sabiendo que es, creyéndolo, causa, así dice el Padre Papa San Juan Pablo II, una fatiga en el corazón de la Virgen María. ¿Qué hizo ella? Porque no entendió por completo la respuesta de Jesús, por lo menos la oportunidad de esta respuesta. Esa palabra la guardó en su corazón, la meditaba. Y aquí nos da un ejemplo a nosotros. ¿Cuántas veces, mis hermanos, no entendemos el obrar de Dios? Continuamente. ¿Cuántas veces no entendemos por qué Dios permitió tal cosa en nuestra vida? Ay, ¿por qué Dios permite esto? ¿Saben que hay personas que cuando les sucede algo doloroso, a veces ni Dios lo manda, lo permite nada más, se ponen bravas con Dios? Le dice, ya no creo más en ti, ya no voy más a misa, no vuelvo más por la iglesia. Se resienten con Dios porque no entienden los caminos de Dios, que escribe derecho con renglones torcidos. Y a lo mejor algunos de ustedes está en este momento en esa situación, que no entienden por qué están sucediendo ciertas cosas en su vida, en sus negocios, en su familia, y a veces dice, Dios mío, ¿dónde estás tú? Y hay una fatiga también en el corazón. ¿Qué hago? Lo de la Virgen María. Dejar que esa palabra entre en el corazón, guardarla, meditarla y hacer un acto de confianza y de abandono en las manos del Señor nuestro Dios. Vamos a la sexta palabra. Todo lo que les hemos dicho hasta ahora está todo en el Evangelio de San Lucas, lo repito, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Las primeras 1, 2, 3, 4 palabras primeras están en el capítulo 1 de San Lucas, así que es bien fácil. La quinta está en el capítulo 2 de San Lucas. Y ahora vamos al capítulo 2 de San Juan, donde están las dos últimas palabras, la sexta palabra y la séptima palabra. Vamos a hablar del contexto de la sexta palabra, Juan 2, 3. No tienen vino. La Virgen María había sido invitada a una boda. Probablemente había sido invitado también Jesús por ser el hijo de María. Pues no sé lo que voy a decir ahora, lo leí a alguien hace tiempo. Probablemente Jesús se había llevado a algunos, ¿verdad?, de sus incipientes discípulos que había llamado, algunos de sus amigos, quizá algunos de sus familiares también, algunos primos. Y las bodas en ese tiempo pues duraban varios días. No tenían móvil, no tenían celular, no tenían televisión, no tenían... Y ellos pues celebraban la boda con todo aquel grupo tan grande, y resulta que el licor que ellos usaban era el vino. Todavía hoy, si yo estoy en España en este momento, ustedes van a los países mediterráneos, España, Italia, Francia, por ejemplo, para comer les ponen siempre el vino. Es más, en algunas partes el vino es gratis y cobran el agua que le dan. Parece mentira, pero eso sucede en algunos restaurantes. Esto es inconcebible para un americano o un latinoamericano, ¿verdad?
Entonces, el vino era fundamental. El agua que tenían era para lavarse, ¿verdad? Iban de distintos lugares y había arena, el camino del desierto. Y resulta que en un momento dado de la fiesta no tienen vino. Pero hay detalles. Parece, no dice que alguien más se hubiera enterado. Solo la Virgen se dio cuenta de que no tenían vino. Y hay un detallito. La Virgen no se lo dijo a la vecina. No te dije, mira, no tienen vino. Se le terminó. Aún hablando bien diría, qué lástima, pobrecito, qué apuro van a pasar una gran vergüenza. Hubo otra persona que no hubiera sido la Virgen, podía haber dicho, no te lo dije, mira, estos novios que tantas cosas que creen, mira, ahora se les terminó el vino. Esas son la gente chismosa de mala lengua. La Virgen María se da cuenta de que no tienen vino. Y hago una pausa aquí. La Virgen Santísima, cuando es invitada a nuestra familia, se da cuenta siempre de que no tenemos vino. ¿A qué vino me refiero yo ahora? ¿Al vino de la alegría? ¿Al vino de la armonía? ¿Al vino de la paz? ¿Al vino de la salud? ¿Al vino de la fortaleza? ¿Al vino de las cosas buenas que son los frutos del Espíritu Santo? Se da cuenta de que no tienen vino. Si vamos a las pequeñas, el vino era algo material. Era para que se lo bebieran, evidentemente. El vino es una bebida que en su justa medida es buena. No es pecaminoso tomar vino. Los hermanos esperados piensan que es malo. Y Jesús tomaba vino, evidentemente, y cambió el agua en vino, como vemos ahora. ¿Qué hace la Virgen Santísima? Este es el punto. Cuando ve la necesidad de aquellos recién casados que van a pasar una vergüenza muy grande ante todos los comensales. Hijo, no tienen vino. Recordemos algo. Jesús no había hecho ningún milagro todavía. No es como dicen los evangelistas que no son reconocidos por la iglesia, que Jesús cuando era pequeño hacía pajaritos así de rodo, soplaba y salían pajaritos. No, eso no es cierto. Jesús no había hecho el primer milagro de su vida. Y la Virgen le está diciendo, no tienen vino. ¿Qué le está diciendo? Haz algo. Jesús, como sabía que era Dios, le está diciendo, no tienen vino. Hijo mío, resuélveles el problema. Y aquí viene una frase que dicen los entendidos, que es uno de los textos más difíciles de explicar en la Sagrada Escritura. La respuesta que le da Jesús. Yo sé que en las Biblias de ustedes tienen distintas cosas. Mujer, ¿qué es lo que me dices? Porque yo le voy a decir la traducción que me gusta a mí y de esa traducción yo tengo una explicación sobre esto. Jesús le dijo, mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Estas son las palabras que quiero explicar en este momento. Mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Cómo se habrá quedado la Virgen ante estas palabras? Les digo, mis hermanos, estas palabras que dijo Jesús, ¿las dijo para la Virgen o las dijo para nosotros? San Juan, el evangelista, las escribe para toda la posteridad. Yo pienso que esa palabra que dijo Jesús, la dijo para nosotros. Bien sabía la Virgen que había entre ella y él. Mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Los hermanos esperados, todavía separados, cuando dice Jesús mujer, dice, miren cómo Jesús se dirigió a su madre, mujer. Tenemos que decir algo. Para nosotros la palabra mujer, en nuestro contexto, no significa lo que significaba en ese contexto de las bodas de Caná y en la Biblia. Porque hay momentos, por ejemplo, cuando en la primera página de la historia, el primer protoevangelio, cuando dice el Señor, enemistades pondré entre ti y la mujer. No dice una mujer, la mujer. Entre tu descendencia y la suya. Está diciendo, él,
Fíjense ustedes que Eva fue la mujer, madre de los vivientes. Y ahora esa palabra dice, enemistades pondré entre ti y la mujer. Está hablando de la nueva Eva. Lo mismo sucede en el Apocalipsis, capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, la coronada de estrellas, con la luna bajo los pies. Por eso San Juan, que conoce el Apocalipsis, que va a escribir el Apocalipsis, perdón, que conoce el Génesis, me equivoqué, él coloca, evidentemente inspirado por el Espíritu Santo, ahí, como también al pie de la cruz, la mujer. Mujer, ahí tienes a tu hijo al pie de la cruz. Hijo, ahí tienes a tu madre. Cuando Jesús llama a la Virgen mujer, está diciendo que ella es más que su mamita, que su mamá, que su madre. Ella es la mujer profetizada en el Génesis. Es la nueva Eva. Es realmente la mujer de donde viene la vida luego. Bueno, yo sé que hay ignorancia en esto, en el fundamentalismo de nuestros hermanos separados cuando toman este texto. Y cuando la Virgen recibe esta palabra de Jesús, ¿qué hay entre tú y yo, mujer? Claro, ¿qué dice Jesús ahí? Entre tú y yo hay una misión. Eso está implícito. Todavía no ha llegado mi hora. Algunos dicen pues que se adelantó la hora de hacer Jesús los milagros. Creo que sí, es cierto, pero Jesús no se refería a esa hora. Cuando leemos el Evangelio de San Juan, ¿cuál es la hora de Jesús? Esto es claro, inequívoco. Es la hora de su pasión y de su muerte. Esa es la hora de Jesús. Cuando Jesús le dice a la Virgen, ¿qué hay entre tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Está diciendo, todavía no ha llegado la hora en la cual se entenderá qué hay entre tú y yo. Entre tú y yo no hay una relación solamente sanguínea, que tú eres mi mamá, que me llevaste en tu vientre 9 meses y me diste a luz, que eres mi mamita del alma. Entre tú y yo hay una misión que se va a entender cuando llegue mi hora al pie de la cruz. Y ahí al pie de la cruz le va a decir también, mujer, ahí tienes a tu hijo. Entre tú y yo, como eres colaboradora, hay la misión de redimir y de salvar al mundo. Por eso Jesús es el Redentor. La Virgen es corredentora. Y de hecho, estaría al pie de la cruz. Ahí nos es dada como madre y madre de la iglesia, madre de la humanidad, para que luego siguiera a lo largo de la historia colaborando con la Santísima Trinidad en la salvación de todos los seres humanos. Esa es la explicación que les doy sobre esa frase misteriosa de Jesús. ¿Qué hay entre tú y yo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Palabras mías ahora, cuando llegue mi hora, se entenderá cuál es la misión tuya y mía, que es una, que es la voluntad del Padre, salvar a la humanidad. Hermano, esa palabra sigue teniendo vivencia hoy. Somos salvos por Jesús y por la intercesión de la Virgen María. Ad Jesum per María. Por María nos fue dado Jesús con el Espíritu Santo. Y ahora con María el Espíritu Santo nos lleva a Jesús. Y vamos a la última palabra de la Virgen, Juan 2:5. Pero vamos a explicar ahora el contexto. Si la Virgen no hubiera entendido el mensaje de Jesús, se hubiera quedado calladita y hubiera dicho, rascándose tal vez la cabeza, como que metí la pata. Resulta que todavía no ha llegado la hora de que mi hijo haga milagros y mira, yo me estoy adelantando para que los pida. No. La Virgen no dudó un momento de que la súplica de esa madre iba a resolver el problema de aquellos esposos. La Virgen le dice a los sirvientes, esta frase es espectacular, hagan lo que Él les diga. Esto es para toda la historia. Te la dice hoy a ti la Virgen, me la dice a mí. Haz en tu vida lo que mi hijo dice. Escucha sus palabras, obedécele.
No obedezca a lo que te diga un ideólogo, a lo que te diga la televisión, a lo que te diga, qué sé yo, un mensaje loco de internet, a lo que te digan tus pasiones, a lo que te diga alguien que va en contra de la iglesia. Haz lo que Él te diga. Tiene una sabiduría, una plenitud esta frase, hermanos, que de aquí va a depender nuestra salvación. Si nosotros hacemos lo que Jesús dice, vamos a tener paz aquí en esta tierra. Vamos a ser felices ya en esta tierra. Sí, con el misterio de cruz, pero vamos a ser felices y vamos a llegar al cielo donde se nos tiene un puesto preparado. Jesús dijo, mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí la bienaventurada Virgen María, reina de los profetas, nos está diciendo, hagan lo que Él les diga. Pero fíjense una cosa, los sirvientes hicieron lo que la Virgen les dijo, primero, y fueron a Jesús, y luego hicieron lo que Jesús les dijo. La Virgen nos está hablando en Medjugorje, nos está dando mensajes cada 25 de cada mes. Ya lleva más de 39 años. Y hoy tenemos que decir ante la meditación de esta palabra, hay que hacer como los sirvientes de Caná de Galilea, lo que la Virgen nos dice en esos mensajes, que por cierto nos dice lo mismo que Jesús, pero refrescándonos la palabra, poniéndonos en un primer plano, dándonos a entender lo que nos surge en este momento. ¿Y qué hicieron los sirvientes? Fueron donde Jesús. Y Jesús les mandó a hacer, entre comillas, una locura. ¿Cómo es eso? Ahí en ese día ya no era momento de lavarse los pies nadie. Ya se habían lavado los pies, las manos, los que habían entrado. Jesús le dijo, llenen de agua las tinajas. Yo me imagino a aquellos sirvientes, bueno, ¿y para qué quiere que llenemos de agua las tinajas si ahora no hay que lavar las manos y los pies? No, y le digo otra cosa peor, entre comillas, peor, claro. Ahora saquen y llévenselo al mayordomo, al coordinador de la fiesta, ¿verdad? Al que dirige la fiesta, lléveselo. No se bebía agua, acuérdese, se bebía vino. Ahora, esos criados podían haber dicho, no, este hombre está loco, ¿cómo vamos a tomar agua de aquí a llevársela ya a la fiesta, al mayordomo, al coordinador de la fiesta? No, pero fíjense la sabiduría de la Virgen. Hagan lo que Él les diga. Ellos hicieron lo que Jesús dijo y sacaron agua. ¿Saben cuándo se cambió el agua en vino? No cuando la sacaron, sino cuando la llevaban. Fíjese usted. Cuando ellos llegaron allá con los cubos, tobos, recipientes, cántaros, ¿no? Ellos vieron el agua. Cuando obedecieron a Jesús, el agua se cambió en vino. Dice el evangelista, ¿verdad? Que más o menos fueron 600 litros de agua en 600 litros de vino. Claro, cuando lo prueba el catador, el mayordomo ahí, que entendía de vinos, se maravilla. Y dice, ¿de dónde sacaron este vino? Llama hasta el novio. El novio estaba en la luna. Ni sabía siquiera que se le estaba terminando el vino. Y le dijo, todos ponen primero el mejor vino. Cuando ya la gente se ha alegrado un poco y ha bebido bastante, se pone el peor. Pero es que ustedes han dejado el mejor vino hasta al final. Este es el mejor vino que yo he probado en mi vida. ¿De dónde lo han sacado? No sé la respuesta que le habrá dado el novio. Los sirvientes sí sabían, dice el evangelista, cómo había venido aquel vino. O sea que el mejor vino que ha habido en la historia ha ocurrido porque los sirvientes obedecieron a la Virgen y porque la Virgen nos dio una palabra de sabiduría. Hagan lo que Él les diga. ¿Cómo necesitamos ahora, hermanos, que se cambie, repito, el agua en vino en nuestras familias? Pidámosle que la Virgen esté presente. Ya ella se ha dado cuenta dónde nos falta el vino. Y ahora necesitamos también en este momento de pandemia que la Santísima Virgen María se dé cuenta dónde faltan las vacunas, dónde falta un milagro del cielo, que solo Jesús lo hace, pero ella lo puede pedir.
para que se cambie la situación. La Virgen es realmente maravillosa. Y mis hermanos, ¿qué pasó? No solo ocurrió el milagro del agua cambiada en vino. Claro, ahí hay todo un significado mucho más profundo. El agua representaba la economía de la salvación en el Antiguo Testamento. El vino significa la nueva economía de la salvación en Jesús, el agua viva, todo un significado más profundo. Pero evidentemente lo que nos interesa ahora a nosotros es resaltar otra cosa. ¿Qué dice San Juan? Que los discípulos creyeron en él. Ese es el punto de Jesús, y de hecho ahí está la manifestación en el segundo misterio luminoso de Jesús, que ese milagro no solo saca de un apuro a unos recién casados, sino que además consigue la fe para los discípulos de Jesús. Sé que María, nuestra Madre, para los que no tienen fe, les consigue la fe. Para los que tenemos poca fe, nos ayuda a tener mucha más fe. Hagan lo que Él les diga. Si tuviera que hacer una selección de las palabras que hizo la Virgen, pues yo escogería dos, ¿verdad? La segunda palabra, he aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Y la séptima palabra, hagan lo que Él les diga. Tenemos un material aquí verdaderamente hermoso, mis hermanos, para poder meditar nuestra vida con la Santísima Virgen. Y estas palabras son para toda la historia de la humanidad. En la medida en que la humanidad tenga presente a la Virgen y haga caso a Jesús y tome la actitud de la Virgen María, habrá un paraíso terrenal, habrá paz, habrá alegría, habrá salvación. En la medida en que la humanidad no tome la actitud de la Virgen y no haga lo que Jesús diga, eso nos llevaría hacia la perdición. Bien, quiero concluir con una breve oración y luego pasamos a unas preguntas. Virgen Santísima, que eres maravillosa, de hecho tú lo proclamaste, de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada, me llamarán dichosa. Pido por los hermanos esperados, separados, que no entienden que esto es bíblico y que ellos también te deben llamar dichosa, bienaventurada, porque así está profetizado por ti mismo, palabra que es realmente del Espíritu Santo. Nosotros, al dar esta conferencia, te llamamos dichosa, bienaventurada, modelo nuestro, madre nuestra, intercesora nuestra. Ningún título que te demos, excepto el de Dios, porque no te corresponde, será suficientemente grande. Eres la más hermosa de las criaturas, la más santa, la más poderosa, la más cercana a Dios para conseguirlo todo y la más cercana a nosotros para dárnoslo todo. Te pido, Madre, con mis hermanos que están viendo esta conferencia y por los que la van a ver posteriormente, que te imitemos, Madre, y que seamos oyentes de la palabra de Dios y que expresemos la fe que tú expresaste en la Anunciación y también en las palabras que te dijo tu Hijo cuando no las entendiste allá en el templo. Y que nos des, Virgen Santísima, la gracia de tener a Jesús en el primer puesto de nuestro corazón y de hacer siempre lo que Él nos diga. No lo que nos diga un vecino, las pasiones, nuestra imaginación loca, sino hacer lo que está revelado en su bendita palabra. Gracias, Madre, intercede por todos nosotros, para que todo lo que hemos dicho agrade a Dios y le dé gloria, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su palabra. Les felicito. Están haciendo viral esto. Lo digo para agradar a Dios y para darle gloria a Dios, que la enseñanza que dimos sobre el nuevo orden mundial ha tenido una audiencia increíble. En el grupo Amor de Deo me comentaban hace varios días que la habían visto 50.000 personas. Y en el grupo de la fundación 15.000 personas hace varios días. O sea, ahí tenemos ya 65.000 personas, más 1.000 y pico que vieron en vivo y directo.
y no he mirado las que las han visto en mi página de YouTube. Son como 70,000 personas tal vez que se hizo viral esa enseñanza. Fíjese lo importante que son estos medios, y todo es para agradar a Dios y para darle gloria a su nombre, pero también para agradecerles a ustedes que realmente nos ayudan con su presencia, con su oración, para extender hoy a través de los medios de comunicación, cosa que no podíamos, por lo menos no estaba en nuestros caminos antes, y que esta enseñanza también que nos enseña cómo la Virgen es su modelo, pues también se pueda hacer viral y nos ayude a ser mejores cristianos. Muchísimas gracias de antemano. ¿Alguna pregunta? Gracias. Sí, gracias a usted, padre, porque sin usted evidentemente no hubiese sido posible, ¿eh? Ni esa formación, ni todas las otras que hemos estado haciendo con la pandemia, ¿eh? Muchísimas gracias. El Todopoderoso hace obras grandes al ver la pequeñez de sus sirvientes, ¿verdad? Sí, porque Bendito sea su nombre. más Toda la pequeños que gloria para él. más pequeños, y puede sumar 5.000 más, porque en el canal de YouTube de Amor de Déu antes he mirado y hay 19.000 y pico visualizaciones, no 15.000, o sea, ya estamos en 75 casi, digamos. Pero bueno. Bendito sea Dios. Sí, muchas gracias. Gracias sobre todo también porque nunca, al menos yo, había oído una interpretación del diálogo de las bodas de Caná como el que nos ha hecho usted hoy. La verdad es que nunca había interpretado así, ¿eh? Muchas gracias. Tendré que ser como la Virgen, ¿eh? Bueno, meditarlo un poco en mi corazón porque hay que digerirlo bien, ¿eh? Hay que meditarlo porque siempre me he quedado más superficial y me imagino que igual que yo, muchos de los que nos están viendo nos verán. Así que muchas gracias. ¿Empezamos con las preguntas? Sí, a ver, sí, por favor. Hay varias sobre el mismo tema, que es un poco que la Virgen está presente en toda la Biblia, ¿no? Prácticamente, Antiguo Testamento, Evangelios y sobre todo en los momentos más importantes de la vida de Jesús, evidentemente. Pero ¿por qué se habla tan poco de ella? Mira, ese es un plan del Espíritu Santo. O sea, fíjate, ahora perdona que me salga un poquito. ¿Por qué habló tan poco San José? La misión que tenía San José era cuidar de la Virgen y del niño Jesús cuando era pequeño, y probablemente San José no murió cuando el niño Jesús era adolescente o joven, sino un poquito antes probablemente de su vida pública. Ahora, te voy a dar una interpretación personal, o sea, solo es un pensamiento mío. La Santísima Virgen no quiere estar en un primer plano, quiere que su hijo esté en un primer plano. Entonces, ella se debe a que Jesús sea adorado, en él se ha creído. Entonces ella tiene su momento de silencio, sabe retirarse también por su gran humildad en primer lugar, y en segundo lugar porque realmente quiere que nosotros vayamos a Jesús. María Santísima no nos lleva a María Santísima, ella nos lleva a Jesús siempre. No está ahí para llevarnos a ella. Y si quiere, Medjugorje tampoco está ahí para llevarnos a ella. Está para llevarnos a Jesús. Entonces la divina providencia, el Espíritu Santo ha iluminado. Es suficiente saber su presencia en los momentos importantes de la historia de la salvación. Los momentos más importantes ahora en el Nuevo Testamento es la encarnación. Luego estuvo siempre presente en la vida de Jesús. Primero como madre, segundo como maestra, tercero como discípula. Luego va a estar presente en la boda de Caná de Galilea cuando empieza Jesús el milagro. Va a estar al pie de la cruz, el momento más importante de la historia humana, ¿verdad? Y va a estar luego presente en el cenáculo el día de Pentecostés. O sea, como tú dices, en los momentos más importantes. Y lo estará también en la segunda venida, antes de la segunda venida de su Hijo. Vendrá, como decía San Luis María Griñón de Montfort, primero en alguna manera la Virgen está viniendo ya en Medjugorje. Acordémonos que ella aparece, no es una visión, una imagen, ella está en una tercera dimensión, en cuerpo y alma glorioso, como el de Jesús resucitado. Qué hermoso es creer en la Virgen, hermanos. Señal segura de predestinación eterna. Qué hermoso. Tenemos una gracia muy grande. Entre la gracia grande que Dios nos ha dado con la salvación está el hecho de conocer y amar a la bienaventurada Virgen María. Muy bien. Otra pregunta. Siguiendo con el mismo tema, se me ha ocurrido,
tampoco sabemos nada de ella prácticamente desde la crucifixión hasta su asunción al cielo. Bueno, nosotros sabemos que la Santísima Virgen María estuvo en el cenáculo. Sí. Los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles nos hablan de la Santísima Virgen María. Sabemos que se le tenía una gran veneración, pero sí sabemos que ella se fue luego a Éfeso con San Juan. Eso lo sabemos. Sí, o sea, San sí, Juan sí. fue a Éfeso. Saben que hay un detalle interesante, esto no es ningún secreto. Se decía que Éfeso ahora, la ciudad de Éfeso, los que han estado en Éfeso o no estaban en Éfeso, son muchas ruinas y ruinas y ruinas, ¿no? Bellísimo de la parte arqueológica, pero no se sabía dónde había estado la Santísima Virgen, o sea, el lugar. Se piensa que estuvo Juan, ¿verdad?, con algunos discípulos, y en otra casa estaba la Virgen María con algunas piadosas mujeres. Pero hubo unas revelaciones de una beata, ¿no?, que el Señor le reveló, Catalina de Emmerich, le reveló dónde había estado, ¿verdad?, en revelación privada, dónde estaba la casa donde estaba la Virgen María. No se sabía. Y ella indicó en qué lugar le había revelado Dios que estaba la casa de la Virgen. Y bueno, sin saber nada, sin ninguna pista, solo lo que había revelado Dios, empezaron los arqueólogos y resulta que ahí descubrieron dónde estaba la casa de la Virgen Santísima. Y ahí está. De tal manera que ahí vivió la Virgen Santísima unos años. Lo que no se sabe es si la Virgen subió al cielo desde Éfeso o desde Jerusalén. Hay gente que cree que fue desde Jerusalén, hay gente que cree que fue desde Éfeso. No hay seguridad. Yo pienso que fue desde Éfeso, pero yo no soy ninguna autoridad para eso. Cuando tuve la gracia de estar ahí en Éfeso, en el lugar donde estaba la Virgen, yo sentí una presencia impresionante del cielo. Y me quedé como 45 minutos ahí, como perdiendo la noción del tiempo. El grupo se había ido a comprar, qué sé yo, souvenir y cosas, y yo me quedé solo ahí. Pero fue como una experiencia mariana, una bellísima, de experimentar realmente una presencia de la Madre tan grande. Y yo dije, aquí fue que esta Virgen Santísima subió al cielo de ese lugar. No es más que un pensamiento mío, o sea, no es ningún hecho, ni nada para predicarlo ni proclamarlo, sino pues eso es lo que sabemos de la Virgen María. Sabemos que está por dogma de fe en cuerpo y alma en el cielo. Ni siquiera se sabe si murió o no murió. ¿Okay? Bueno, ya va. La Virgen le dijo a Visca, ni me dormí ni me morí. Así que lo sabemos porque ella lo ha dicho en Medjugorje. Entonces, al terminar su vida terrenal aquí, pues no murió. Tampoco se quedó dormida, como algunos quizás están durmiendo ahora al final de la enseñanza, pero que no, esa es una broma mía nada más. Sino que el Señor hizo un milagro con un abrir y cerrar de ojos, la transformó y la llevó al cielo de una vez. Gloria a Dios. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Una o dos más? Sí, venga. Esta es muy compleja, muy sencilla, pero muy compleja. ¿Cómo discernir? ¿Qué nos puede decir para ayudarnos a saber discernir, como hizo María con su sí, cuál es en todo momento la voluntad del Padre? Sí. Primero, mira, tenemos que conocer la doctrina de Dios, que está en la Sagrada Escritura y está en el Nuevo Catecismo de la Iglesia. Entonces, el mejor discernimiento el básico es ese. Vamos a ver lo que yo pienso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Nuevo Catecismo? Lo que yo voy a hacer ahora está de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, a lo que es el Catecismo. Tenemos como un criterio de discernimiento. Segundo, la oración. Hay que pedirle al Señor que nos dé realmente discernimiento. El Espíritu Santo nos da discernimiento. Para el discernimiento necesitamos como 3 puntos, como cuando queremos tomar una línea recta, 3 elementos. Y hay una cuestión muy importante que es que se usa poco ahora, tener dirección espiritual. Si un sacerdote, nuestro director espiritual, le hemos abierto el corazón, se conoce nuestra vida, cómo Dios la ha ido guiando, cómo están las cosas y tal, a través de él muchas veces hay un discernimiento
con respecto a nuestra vocación, al camino que tenemos que seguir, no va. Y otras veces Dios pues se encargará. Cuando una persona tiene buena voluntad y no sabe qué hacer, le va a decir a Dios: Señor, yo tengo dos posibilidades. Yo quiero hacer tu voluntad, pero como no tengo claridad y la he buscado, voy a hacer una. Dios va a iluminarlo aunque él no se dé cuenta y escoja. Y Dios va a ayudarle en esa elección que está haciendo. Pero sobre todo, pues, el criterio del conocimiento de la Sagrada Escritura, del nuevo catecismo de la Iglesia y de una gran docilidad al Espíritu Santo. ¿Okay? Okay. Muy bien. ¿Le damos la bendición o hay otra? Sí, no, simplemente muchos saludos para usted desde Perú, Argentina, Costa Rica, España, Suiza, Dinamarca, Uruguay, El Salvador, Paraguay, Colombia, Venezuela, Chile, todos los países de habla hispana, pues le agradecen mucho sus enseñanzas y estas conferencias. Muchísimas gracias, padre. Bien. Quiero decir algo más muy breve. De ahora en adelante, si Dios quiere, voy a seguir pidiendo lo que les voy a pedir hoy a todos ustedes. Vamos a pedirle al Señor, por intercesión de la Virgen Santísima, no solo que se concedan vacunas que curen el coronavirus, ahora que lo prevengan, sino que haga un milagro el Señor. Si en Caná de Galilea se hizo este milagro de cambiar el agua en vino, por algo aparentemente tan insignificante, necesitamos un milagro. Yo espero un milagro, pero necesito mucha gente que ore. Todos los que vean esto en diferido también, pidan de ahora en adelante todos los días que el Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, haga un milagro para la humanidad, para que se termine pronto esta pandemia. Fíjense que hay muchos países donde todavía los gobernantes y la gente no se ha humillado delante de Dios, no ha caído en oración. Yo estaba hace media hora estaba dando una conferencia también a Ecuador, que me pidieron hoy también, y el Señor me daba un texto bíblico con el cual pues no estaban mis planes, lo termino también con ustedes. Muy conocido, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Hablo comillas: y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su tierra. Qué difícil es ver en algunos países que los gobernantes digan: sí, oh Dios mío, gracias Señor, pidamos a Dios. Cuando el gobierno es ateo, o el gobierno es comunista, o la gente no cree en Dios, o una sociedad no cree en Dios. ¿Y qué creen? O sea, si realmente viene esto de una ciertamente violación de una ley de la ley de la naturaleza, a través de la cual se metió por esa rendija la acción del maligno que nos está causando muerte. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que orar, buscarlo, dejar la mala conducta, y el Señor va a obrar también en nosotros. Ya esto lo están haciendo personas, pero necesitamos muchas más personas, porque son muchas todavía las que no creen, y realmente quizá ni lo entenderán, que se necesita una gracia del cielo. Tenemos un Padre que nos ama y una Madre que nos ama. Desde hoy pidan en cualquier momento de su jornada la gracia de que nos ocurra un milagro pronto por intercesión de la Gospa, para que se termine esta pandemia. Se lo agradezco muchísimo. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo. Un momento nomás. Sí. Disculpen que me entró un mensaje basura ahí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Muchas gracias. Amén. Un abrazo y un beso virtuales. La bendición es real. Encomiéndenme su plegaria. También yo les encomiendo la mía. Hasta el próximo sábado, Dios mediante, que hablaremos sobre la clave de la felicidad. No se lo pierda. Fantástico. Es fantástico. Para la gloria del Señor. Muy bien. Muchas gracias. ¿Listo? Gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias. Chao, chao.